Buenos días a todos. Muchas gracias por concurrir a dialogar estos temas que hacen a la esencia de nuestro propio ser. Es un momento de una vertiginosa sucesión de acontecimientos que hacen difícil calibrar la importancia del tiempo y en el cual disponemos de ello. Hoy ustedes decidieron estar aquí. Muchos de ustedes van a ser una generación que va a tener en sus manos el destino de nuestro país. Los que ya pasamos cierta edad podemos acompañar los procesos, podemos determinar algunas ideas, podemos decir, como dice el tema, que el federalismo en la actualidad y el federalismo no existe. El federalismo debemos realizarlo, debemos implementarlos y debemos reclamar las provincias rezagadas durante años en la pobreza, en la marginalidad de los gobiernos de turno que no le dan el desarrollo que ellas necesitan. El desarrollo a nuestros hermanos del norte, del sur, de Cuyo y de muchos otros lugares. El tema en tratamiento es el federalismo argentino y su situación actual. Para ingresar a él debemos esbozar brevemente qué es cada uno de ellos, o sea, qué es el federalismo y qué es el ser unitario. Agradezco al Club de Leones, Brigadier General Juan Manuel de Rosas, la invitación especial que me he hecho, y a su vez a la Sindicato de Obreros Gastronómicos, sucursal San Martín, que ha cedido estas instalaciones para crear este espacio de pensamiento tan necesario para que los sindicatos y el pensamiento único desaparezcan y forjemos una nueva Argentina como dijo el disertante anterior, el profesor Bertossi, en el cual participen todos, en el cual todos nos integremos. Como abogados yo le digo que los derechos no vienen a su casa. Los derechos deben reclamarse y exigirse. No podemos hablar a hurtadillas de que la salud se encuentra mal cuando nosotros no hacemos nada. Yo sé que el medio comunicante nos absorbe, nos distrae, nos empalaga con el sexo y la droga, con las disertaciones permanentes de la televisión y nos sustrae de los elementos esenciales que hacen al ser humano. Para eso debemos tener una breve noción sobre lo que es el federalismo dentro de todas las demás ponencias y el sector unitario. Cuando hablamos de unitarios y federales no debemos significarlos como simples rótulos. No, él es federal, unitario, yo soy de Boca, de River. No. No son simples grupos o rótulos de grupos, o personas, o visiones, o pensamientos distintos. Cada uno de ellos se forma en una realidad social, genética, de ADN y circunstancias que rodean a cada uno del ser humano. Cuando nosotros hablamos de un hombre de la montaña, es muy difícil que tenga el mismo pensamiento que el hombre del llano. El unitario tenía la vista puesta en el mar, en Europa. En cambio, el hombre del interior, rezagado por esa aduana que manejaba los impuestos a su placer, manejaba los intereses y manejaba el poder político y repartía sus dineros embelesado con los pensamientos europeos, distaba y dista mucho del hombre del interior. Los unitarios reciben la influencia directa del iluminismo francés, ateo, del enciclopedismo y la ilustración. Ellos eran hombres autosuficientes, el hombre centro del mundo sin Dios. Entre ellos encontramos a Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Turgot. Ellos eran los unitarios, los hombres notables, los nacidos en Buenos Aires, o aquellos provincianos aporteñados que de alguna manera, como ha sucedido
normalmente vienen a representar al interior y las luces de Buenos Aires los distraen y los cambian y se olvidan su origen y por el cual han sido nombrados diputados o senadores, representantes de esos pueblos. Se olvidan, cambian, porque el dulce leche es mucho mejor que el trabajo fecundo por el cual han sido elegidos. Los unitarios son los rivadavianos, luego liberales o dictatoriales. Los partidos de autoridad única, el directorio supremo. Ellos tenían el poder político centrado en un sector, casta o grupo social. Entre ellos destacamos al representante máximo de muchos años, a Bernardino de la Trinidad González Rivadavia. Rivadavia deseaba forzosamente permanecer en el cargo. Para ello necesitaba el ejército de la Confederación, el ejército argentino, que estaba luchando en Brasil. Lo retira porque quería implementar sangre y fuego ese unicato dictatorial, incluso representado también en el primer triunvirato. Quería sostener de alguna manera su poder, su pensamiento. Los federales, en cambio, en su inmensa mayoría, son formados en sus orígenes por la masa de orilleros, acompañado más tarde por los estancieros y la población de campaña. Son la oposición al proyecto liberal dictatorial, son los estados libres representados por los hombres con liderazgo popular llamado caudillo. Como dijo el profesor Bertozzi, citando a Jauretche, eran los caudillos, los sindicatos de esas personas del interior de nuestro país. Son los que no viven del puerto. También se interpreta el federalismo como una explosión de una democracia incipiente contra las tendencias aristocráticas y oligarcas de los gobiernos porteños y los modernos, los gobiernos monarquistas que fomentaban. ¿Cuál es uno de los orígenes y el porqué de este surgimiento? Uno es el puerto. El puerto miraban hacia donde estaba la cultura, donde estaban los hombres de letra que integraban Europa. Sarmiento decía que en el interior estaban los bárbaros, los salvajes. ¿Para qué preocuparnos de ellos? Y el aislamiento de cada una de las ciudades es el origen remoto del federalismo. En ese camino de preeminencia unitaria nos encontramos varias constituciones, 1819, 1826. Podemos decir a grandes rasgos, que después cito la conclusión si hay tiempo, que por un lado dice las constituciones que es representativa, republicana y federal. Nunca fueron federales en el verdadero sentido de la palabra. Así surge la Liga Unitaria del Interior, al mando de Paz, la Madrid, la Federal del Interior, en nombre de Facundo Quiroga, la Federal del Litoral, de Estanislao López. Con la supremacía de Buenos Aires, tanto política y comercial, perjudicó a las incipientes industrias. Las revoluciones industriales acortaban y achicaban el costo de los productos. Las incipientes industrias del interior, que debían vivir del proteccionismo, no lo eran, no tenían puertos. Los caudillos fueron sus representantes, esos hombres que lograron, con el valor y la vergüenza, crear grupos determinados y entender a esos hombres que querían esa tierra, que no miraban al extranjero, sino miraban su terruño y sentían profundo orgullo de pertenecer a esa tierra. Hoy uno recorre el interior y cada uno de esa gente siente orgullo por ser cordobés, tucumano, cosa que a veces el porteño lo ha perdido. Lo ha perdido ese sentimiento de pertenencia. Primero porque no tiene tierra, tiene todo cemento.
y otra que no ha sentido nunca el verdadero olor a la patria, el verdadero olor a la tierra. El sentimiento y la reserva natural, es un pensamiento personal, está en nuestro interior del país. Pero también acá hay gente que trabaja todos los días y tiene esa ilusión de tener un país nuevo, que hay que continuar haciéndolo, hay que continuar trabajando y haciéndolo. Nadie nos va a regalar absolutamente nada. La diferencia general del proyecto federal unitario no es teórica, no debe verse en esa forma de ver o pensar. No es una contienda teórica que podemos analizar acá. Es una profunda separación entre ambas formas de ser. Debemos dejar de lado la suposición que era una simple polémica sobre la forma de gobierno o que es una simple polémica de gobierno o división de clases, sino que debemos entender que son dos maneras de ver, de sentir la realidad, dos conceptos distintos de patriotismo. Para los federales, la patria estaba en los hombres y las cosas de la tierra. Para los unitarios, en la civilización traída por una constitución adoptada que pondría a la Argentina al nivel de las naciones juntas. Es más, la lucha entre las campañas y las ciudades, decía Sarmiento, entre la civilización y la barbarie, volvía a repetir. Representantes estas del elemento civilizador y aquellas del federalismo del interior, los representantes de la barbarie. Los unitarios, como dije, miraban al mar, veían la cultura, la civilización y los negocios. Los otros observaban la pampa inmensa, despoblada, caminos polvorientos, amenazas del indio, la pobreza, nativos incultos, sin desarrollo de la agricultura, la ganadería, la cultura, etc. El acecho del puma, los perros salvajes, esa era la situación. Pero si se apoderaba todo Buenos Aires, si tenía todos los impuestos y la aduana, el desarrollo del interior, sin caminos, sin comunicación, sin protección a las industrias, era muy complicado. En ese camino los hombres del interior depositaban en el caudillo su representatividad, sus necesidades, sus esperanzas, se formaban en su contacto con los pobladores de la tierra. Eran generalmente de una categoría social más elevada que sus seguidores y que sabían dominar y gobernar. Representaban al país degradado y empobrecido, sin cultura ni ansia de progreso. Traducían anhelos colectivos que los sostenían en el mando. Podemos nombrar a Heredia, a Alejandro, a Bustos, ambos de origen militar, a López Estanislao, a Ramírez Francisco, a Felipe Varela, a Chacho Peñalosa, a Quiroga. Era el grito del interior contra los notables porteños. El federalismo surge por medio de los caudillos. Sin entender a los caudillos, es imposible comprender dicho proceso. Existió en su momento una persona que subsumió en todo la conjunción de pensamientos de ese interior que fue Juan Manuel de Rosas, donde a través del Pacto Federal de 1831 con varias provincias iba regulando todas las relaciones con el interior, con López, con Ramírez. Comenzó a formarse un proyecto federal y nacional, pero nuevamente aparecen las fuerzas que dividieron al Río de la Plata, creando la nación de Uruguay. Aparecen las fuerzas que lo derrocan en 1852, y allí cambia el proyecto nacional. Ese proyecto, que es asumido posteriormente
con algunas actualizaciones, pensamientos, por Juan Domingo Perón, que también es interrumpido en el año 55. Esta compleja estructura de nacimiento de la patria, encontramos un libro que los liberales recomiendan leer, que es Facundo, intentando por medio de los unitarios desvalorizar al libro señero de nuestra patria, que es el Martín Fierro, escrito por Pérez Hernández. Claro, y un caro sentimiento, porque ha nacido, ha permanecido en estas tierras. En el Martín Fierro se describe la penuria de un hombre de clase humilde, perjudicado por el proyecto elitista, porteñista de la Organización Nacional. El federalismo actual, entonces, a grandes rasgos hemos dibujado un poquito los ideales nacionales, los ideales federales, los ideales unitarios. ¿Qué podemos decir? Brevemente, sin ingresar en los intereses económicos, políticos, equivocados o correctos, o posturas individuales que hacen a una actualidad, podemos decir que ninguna de las constituciones fue federal, la del 19, ni la del 26, ni la del 53. Especialmente esas tres tienen un origen especial, oligárquico y burgués, dado por los unitarios. La del 49, si bien el texto ceñía la materia que fue descrito anteriormente, con todos los beneficios sociales revolucionarios de esa época, con una dimensión muy importante, con una descripción embrionaria del constitucionalismo social tan necesario, bien descrita por Sampaio en Constitución y Pueblo, no le dio la totalidad del sentido federal que debía realizarse en esos tiempos. La Constitución del 94 trajo reformas importantes sociales, pero también sabemos que fue un acuerdo de cúpulas, Pacto de Olivos I y Pacto de Olivos II. La Constitución del 94, hoy resistida por varios pretendiendo de alguna manera modificarla, fue votado por casi todos los integrantes políticos que actualmente tienen vigencia, gobernadoras, gobernadores, presidente, etcétera, etcétera, con dos excepciones, Jaime de Nevares y de la Rúa, con los únicos dos que no votaron la Constitución del 94. Hoy, cada uno llama federalismo, por ejemplo, a una coacción impositiva. Un amigo de una charla que decía: la lucha entre el federalismo y unitarios está vigente, continúa. Las provincias siguen reclamando, muchos de sus representantes son absorbidos por el gobierno nacional, como muchos aquellos que exigen la coparticipación, que luego algunos la utilizan bien y otros para mal. Nuestro país debe ser federal en el real sentido de la palabra, y es una deuda pendiente que debemos reparar. La Constitución del 94 determinaba que se debía dictar una ley de coparticipación. Hoy se distribuye de una manera muy discrecional para ser de alguna manera educado en cada uno de los términos. Incluso cada uno de los gobernadores muchas veces tiene que ser implorante para poder mantener. Esto es un debate que debemos dar de alguna manera. La municipalización de los recursos. Nosotros citamos al intendente y dice que no tiene de alguna manera de poner coto a la inseguridad, porque la policía es provincial. Y cuando vamos a la provincial nos dice que no tiene los recursos que le retiene la nación. Entonces,
Si yo hablaba del federalismo actual, tendría que hablar 5 minutos. Simplemente lo dejo a ustedes, a través de este consejo y estas breves palabras, que espero le queden algunos conceptos para sentirme por lo menos satisfecho, y que se lleven el desafío permanente de que los derechos deben ser respaldados, deben ser luchados y siendo conseguidos permanentemente. Ni el abogado ni el Poder Judicial, que no es la justicia. La justicia está en manos de, no es ni la presidenta ni Manieto, es el pueblo que está en el medio. La lucha de ellos no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos la mayoría. No podemos esperar ni de uno ni de otro, porque ellos cada uno tienen sus intereses, sus ambiciones o sus argumentos a veces, ¿por qué no?, para poder responder, porque no todo está mal ni todo está bien. Eso daría lugar a un juicio en la historia. Pero son ustedes, es el mensaje que les puedo dar. Nosotros en un sábado como hoy, que normalmente ando toda la semana con corbata, que me tuve que poner la corbata por respeto a ustedes, y vengo acá con ustedes a perder o a no perder, ojalá que no sea así en este intercambio de opiniones, por un país mejor, porque la patria duele, la patria sangra, la patria es el sentir de la tierra, no es Buenos Aires, no es San Martín. Esta es una tierra épica. Acá pasó San Martín, tuvo la comandancia en jefe del ejército Juan Manuel de Rosas, y acá hay muchos trabajadores que desean que esto cambie. A veces trabajan tanto que no tienen tiempo de ocuparse de esto, pero les dejo el mensaje: la patria es de todos nosotros, luchemos para que sea mejor. Muchas gracias.